Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un postre frío, no lleva horno ni gelatina y qué decirles de la cremosidad y sabor de esta deliciosura. Solo puedo decirles que se animen y hagan este postre, no se van a arrepentir. Pueden hacer la mitad de los ingredientes que les voy a dar y de esa forma obtienen uno igual a este, o pueden hacer la totalidad y les salen dos como hice yo, o uno pero en un molde más grande. Y no olvides dejarme tu like, por favor, que eso me ayudaría mucho. Comenzamos haciendo una crema pastelera, volcamos la leche en una ollita, la mitad del azúcar que necesitamos, el resto lo guardamos y dejamos que la leche rompa hervor. Por otro lado, en un bowl volcamos la maicena, el azúcar que reservamos y los huevos. Mezclamos hasta que quede todo bien integrado y apenas rompa hervor la leche, la volcamos sobre los ingredientes. Revolvemos y volvemos a pasar todo a la ollita. Llevamos a fuego medio y sin dejar de revolver, esperamos que rompa hervor nuevamente. Van a ver cómo la mezcla se espesó y vamos a dejar hervir un minutito. Apagamos el fuego y agregamos chocolate blanco. Mezclamos, se va a integrar todo bastante rápido y ahora vamos a volcarla en un recipiente y taparla con papel film en contacto. Y ahora dejamos en la heladera que enfríe. Y te invito a suscribirte, que es gratis y fácil, apretando el botoncito rojo y así sabes cada vez que suba una nueva receta. Una vez fría la crema pastelera, batimos para que vuelva a quedarnos cremosa. Y le agregamos manteca, que es súper importante que esté a punto pomada para que no les quede grumosa. Integramos bien. Y antes de continuar vamos a batir crema de leche hasta punto chantilly y no es necesario agregarle azúcar, así solita la vamos a batir. Y por último la vamos a integrar a nuestra mezcla con movimientos envolventes para que la crema no se pase. Empecemos a armar el postre. Vamos a necesitar vainillas para la base. El molde que estoy usando es de 27 centímetros por 13 centímetros de ancho por 6,5 centímetros de alto. Pincelamos las vainillas con un poquito de leche. Y agregamos la crema que hicimos. Recuerden que estoy utilizando la mitad para este molde, el resto va a otro. Emparejamos bien y llevamos a la heladera mientras hacemos la cubierta. Para eso vamos a llevar al microondas una mezcla de chocolate blanco, manteca y crema de leche. Y lo vamos a hacer de 20 segundos en 20 segundos. O si no, pueden hacerlo a baño María. Una vez que estén derretidos y homogéneos, vamos a esperar que enfríe. No vayan a volcarla estando caliente o tibia porque se va a hundir derritiendo el postre, ¿sí? Una vez bien templada, que metan el dedo y esté fría, bueno, ahí vamos a volcar el postre. Emparejamos y llevamos a la heladera toda la noche o por lo menos de 4 a 5 horas. Y yo lo cubrí con un film por las dudas para que no absorba olores y resulta que eso me generó un percance. Al sacarlo tocó la cubierta y por eso quedó esa marca como ven en el postre. Sean más cuidadosos que yo, por favor.
Ahora sí vamos a desmoldar y disfrutar de esta delicia. Espero se animen a hacerlo. Aunque sea probando por primera vez la mitad, no van a poder parar de lo rico que es. Y quiero agradecerles a las personitas que siempre me dejan su like, que comentan, que ven el video. Un abrazo enorme para ustedes. Nos vemos en la próxima.